Buenas tardes, noches. Mi nombre es Fernando Guadalupe Ramírez Martínez. El día de hoy voy a hablar sobre los componentes y las distintas pruebas que se le realizan a los mismos de un Transeje de un Toyota Prius híbrido del 2019. También explicaré un poco sobre el tema del purgado y cómo realizarlo, para que al momento de trabajarlo nosotros contemplemos qué es lo que se debe y no hacer. Primero entendamos que es un transeje de un carro híbrido o automóvil híbrido. El sistema de transmisión es un conjunto de varios elementos que realizan trabajo independientes, es decir, en pocas palabras, ellos son los encargados de recoger la fuerza que se brinda por parte del motor, reduciendo o ampliando la fuerza. Así, esto finalmente es enviado hacia las ruedas motrices. Si el árbol de la transmisión gira más despacio que el cigüeñal, diremos que se ha producido una desmultiplicación y reducción. En caso contrario, una multiplicación supermarcha. La propulsión de los vehículos híbridos se hace referencia a la combinación de dos grupos de motogeneradores. En un momento hablaremos más sobre ellos, de distintos funcionamientos, basándose en los principios de diferentes modalidades de uso. En ese caso, actualmente se entiende que la tecnología híbrida es la combinación de un motor eléctrico con uno de combustión interna, tendiendo en su particularidad brindar potencia hacia el conjunto de tracción del vehículo. Estos motores eléctricos solo se pueden utilizar como alternador para conducir en modo eléctrico, con motor para conducir el vehículo o con motor de arranque para el motor de combustión. Para continuar, antes de hacer algún desarme del mismo, hay que asegurarnos que la carcasa está en perfectas condiciones, que no se encuentre ni fisurada ni maltratada, para que no pierda ninguna de sus propiedades. Asegurándonos que ya está bien el housing, tenemos que comprobar también que no haya ningún elemento externo que se pueda oponer al removimiento de la tapa, para que su extracción sea más sencilla. Como primera instancia, al quitar la tapa, logramos identificar el tren de engranajes que presenta el transeje, los cuales consta de un diferencial, de los dos motogeneradores que son los que están a las orillas, y de esta forma pues vamos a hablar un poco de ello. Para comenzar el desmontaje, primero hay que remover el seguro del parking para que su extracción pueda ser más eficiente y más rápida y no nos estorbe. Una vez ya removido el sistema de parking, ya el tren de engranaje lo es más fácil quitarlo. Lo removemos y podemos inspeccionar que no se encuentre maltratado, desgastado o roto. Lo mismo hacemos con el tren de diferencial, que ese es el que se encuentra en la parte superior izquierda, es este, y también con los motogeneradores. Ya una vez removido todo, lo que vamos a realizar es inspeccionar la base, que se encuentre en perfectas condiciones y no tenga juego. Y con juego me refiero al tema de los rodamientos, que se entren bien y asienten. Una vez ya revisado lo anterior, pasamos a la parte trasera del transeje, donde se encuentran los dos motogeneradores que habíamos hablado al principio, son los que mencionaba. Los motores de corriente alterna y corriente directa se basan en el mismo principio de funcionamiento, el cual establece que si un conductor por el cual circula una corriente eléctrica se encuentra dentro de la acción de un campo magnético, este tiende a desplazarse perpendicularmente a las líneas de acción del campo magnético. Ahora vamos a comenzar con el desmontaje de las terminales para poder inspeccionarlas un poco mejor. Primero vamos a desconectar los componentes o conectores. Mencionar también que cada motogenerador está representado con 3 terminales cada uno, es decir, son 6, 3 le corresponden a uno y 3 a otro. Entre ellas no debe de haber ningún tipo de señal, debido a que si no sería un corto. En un momento explicaré más sobre esto. Ya desmontada la terminal donde van conectados los motogeneradores, inspeccionamos que se encuentren en buen estado, que no se encuentren rayadas o maltratadas. Al quitar la tapa donde se encuentran los motogeneradores, los resolver, se encuentra la bomba de aceite, la cual se encarga de distribuir y mantener la presión del líquido, para que así los componentes tengan un mejor funcionamiento y tengan un mejor rendimiento en un futuro. Para comenzar su extracción, primero empezamos a desconectar los componentes como los conectores y posteriormente retiramos los tornillos.
Una vez ya retirados estos, damos la vuelta y confirmamos que no se encuentre fisurada, rayada o que tenga indicios de desgaste ya muy avanzado. También con unas lainas podemos checar lo que son las tolerancias que hay entre los engranes, entre los dientes de engrane, para que así confirmemos que todavía tiene una buena presión y un buen funcionamiento. Muy bien, pues ahora hemos finalizado. El desmontaje del transeje ya ha quedado listo y revisado. Ahora vamos a realizar el montaje, pero hasta donde confirmemos y podamos realizar las pruebas siguientes. Es decir, cuando ya tengamos simplemente conectados los dos motogeneradores con sus respectivas terminales. No sé si recuerden, hace algunos minutos atrás les comentaba que los motogeneradores se emplean en 3 terminales, las cuales no tienen contacto o continuidad con las otras del otro motogenerador, son independientes de cada motogenerador. Así que la primera prueba que se le puede realizar es la de aislamiento. Con esto comprobamos que no haya ningún corto y todo está funcionando correctamente. Para esta prueba utilizaremos un multímetro. Vamos a enseñar primero cómo debemos de tener configurado el multímetro. Aquí la punta negra debe de estar colocada en el botón de COM y la punta roja en donde están las señales de voltaje o continuidad o también resistencia. También nos aseguramos que deba estar en la escala de resistencia para que de esta forma podamos confirmar si está o no presentando algún error o avería. En este caso el multímetro también nos muestra en la misma zona el tema de la continuidad, entonces también la vamos a utilizar. La primera prueba que vamos a realizar es de aislamiento. Conectamos la punta negra del multímetro ya previamente en la escala de resistencia en alguna de las salidas de la terminal del primer resolver y conectamos la punta roja al transeje directamente a lo que es el housing y confirmamos que realmente no haya ningún tipo de señal, ya que si la hay que revisarlo porque podría tratarse de un corto y esto podría afectarnos en un futuro. Una vez finalizada esa prueba, la que sigue es exactamente la misma, solamente que la punta roja ahora vamos a colocarla en alguna de las 3 terminales del primer resolver. Como podemos ver, de la derecha a la izquierda contamos 3, ya del cuarto hacia la izquierda ya es de otro resolver. Como podemos ver en las imágenes, en el primero nos dio una señal, ya en la siguiente imagen podemos ver que ya no hay ningún tipo de señal y está bien. Esto nos da a entender que están trabajando de forma adecuada. También esa prueba de continuidad o aislamiento la podemos realizar directamente en los resolvers antes de conectarla a las terminales. En esta parte logramos identificar las terminales. Colocamos una punta del multímetro, la negra, en esta parte y la otra punta, la roja, la conectamos en el embobinado. No debe de haber ningún tipo de señal, ya que si la hubiera, habría un corto y tendría que ser reemplazado o trabajado y para solucionarlo. Por último, ya simplemente debemos verificar que los componentes externos como los conectores se encuentren en perfecto estado y tengan la señal que corresponde, para evitar así alguna avería en un futuro. El sistema de freno o frenado es claramente uno de los sistemas más importantes, por no decir que el más importante, a nivel de funcionamiento normal del vehículo. El sistema de frenado se encarga de disminuir la velocidad del vehículo hasta llegar a detenerlo por completo. Si fuera necesario, tanto en una frenada rutinaria, en las calles, en alguna carretera, para dar vuelta en una curva, para detener el coche en un semáforo en rojo o estacionar, como una estación de emergencia que requería tener el coche por completo en stop y lo más rápido posible, obviamente, para evitar algún tipo de accidente, de cara a no impactar con un vehículo que no haya frenado o haya frenado de una forma inesperada, para tener precaución en hacerlo. Cualquier sistema de freno se basa en el poder del rozamiento para realizar su función, ya sea entre una zapata y un tambor, entre una pastilla y un disco, y eso genera calor y desgaste. Por eso debemos de tenerlos muy bien revisados para evitar alguna emergencia o algún accidente en un futuro. Muy bien, ahora vamos a explicar un poco sobre el purgado. Primero revisamos que el líquido de frenos efectivamente esté faltando o esté en su capacidad máxima, para depender de cómo lo vamos a realizar. Para comenzar, ponemos el vehículo en ignición,
Después de ponerlo en ignición, vamos a mover la palanca directamente en neutral. En cuanto la pongamos en neutral, vamos a oprimir 8 veces o más en 5 segundos el pedal del freno. Después, en el octavo, nos pasamos a parking. Este parking, en cuanto lo pisemos, vamos a presionar 8 veces de la misma forma en 5 segundos. Una vez que pasemos al octavo, a neutral, y últimamente vamos a hacer la misma operación 8 veces en menos de 5 segundos. Por último, pasamos a parking. Aquí ya no vamos a bombear el pedal, simplemente soltamos y vamos a verificar que la luz del tablero esté parpadeando. Una vez que esta ya se esté presentando que está parpadeando, ya podemos hacer el purgado mediante un escáner o equipo de diagnóstico avanzado. Una vez que ya se encuentre en ese modo de operación o diagnóstico, vamos a proceder a conectar un equipo de diagnóstico. En este vamos obviamente a meter o a colocar lo que es qué modelo, el año, qué tipo de carro es, si es americano, si es estándar, automático, híbrido, y obviamente vamos a seleccionar las pruebas activas. Ya verificando las pruebas activas, hacemos funcionar cualquier relevador que se encuentre funcionando en el vehículo para que de esta forma podamos determinar que se encuentra en funcionamiento. El mismo escáner o equipo de diagnóstico que estemos visualizando nos va a dar los pasos a seguir para que se hagan de manera correcta, ya que si alguno llega a saltarse, el purgado no será efectivo o va a tener en este caso problemas. Por eso hay que seguir a pie de la letra cada uno de estos pasos, aunque tardemos 1 hora en hacerlo, pero hay que hacerlo bien con ese equipo. Esto ha sido todo de mi parte, espero este video les haya servido para verificar y razonar un poco sobre el Transeji y el tema del purgado. El tema del purgado fue muy breve, ya que no tuve mucha oportunidad de sacar más fotografías para explicarlo paso. Mi nombre es Fernando Guadalupe Ramírez Martínez, fue un gusto.